Entonces, yo quiero que nos pongamos de pie todos. Vengan. Vamos a empezar esta enseñanza de hoy. Yo quiero que ahí de pie, donde estamos nosotros, aleluya, hagamos esta oración pidiendo a Dios sabiduría. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, queremos darte honra y darte gloria a ti, porque solamente tú tienes el control y solamente tú, Señor, puedes hacer de nuestra vida una vida con propósito y una vida llena de sabiduría. Por eso en esta hora yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría esta noche para entender esta palabra, Dios mío. Todo espíritu de estupor, toda oposición en el camino, en nuestro entendimiento, sea rota y sea quitada en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiere robarse la revelación, de distracción, de ansiedad, de noción del tiempo, ahora en el nombre de Jesús lo quebrantamos en el nombre de Jesús. Levante sus manos y cierre su puño como el que está rompiendo algo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo estamos quebrantando y estamos rompiendo ahora mismo todo espíritu de estupor, todo bloqueo en la mente, todo entendimiento cerrado se tiene que abrir ahora mismo. Todo entendimiento cerrado se abre. Dígalo conmigo, todo entendimiento cerrado se abre. Los entendimientos se abren. Diga, los entendimientos se abren. El ángel de Jehová se está desatando sobre esta casa ahora mismo. El ángel viene con el martillo para romper toda fortaleza mental, toda estructura mental. Ahora mismo le estamos quebrantando y le estamos rompiendo. Rompa esa estructura que ahora mismo. Rompa las estructuras que en la mente ahora mismo. Ahora mismo. Llame el espíritu de sabiduría. Llame el espíritu de sabiduría ahora mismo. Y Ramasheka Taramakata Labasheka Tarabakata Labashaya. Uramamamamasheka Taramashoko Toroboshe. Llame el espíritu de sabiduría. Llámelo. Declare la sabiduría sobre usted. Declare conocimiento sobre usted. Y Ramashaka Tarabakata Labashaya. Y Prakata Ramashoko Toroboshe Taramalabashe. Hable su lengua, los que hablan en lengua, ahí presionando el espíritu de sabiduría, declarando sabiduría, declarando conocimiento, revelación. Prakata Ramasheta Rabakata Labashaya. Ningún impedimento puede robarte la palabra esta noche. Ninguna malicia puede robarte el entendimiento esta noche. Los entendimientos entenebrecidos ahora mismo. La luz de Dios empieza a alumbrar en esas mentes. Prakata Ramasheka Tarabasaya. Conocimiento, revelación, sabiduría. Declare sabiduría sobre usted. Dígame en el nombre de Jesús, yo soy sabio. Tengo conocimiento, tengo revelación, tengo sabiduría, tengo entendimiento. Namasheta prakata rama lebasheta rama labashaya. Ikatarama lose katarama sokotoroboshe prataramaso. Estamos golpeando todo espíritu de estupor, todo espíritu de ignorancia, y estamos declarando que esta palabra está entrando, que esta palabra entra, que la revelación de la palabra entra ahora. La mente de Cristo se establece en los entendimientos. Todo entendimiento ya está abierto. Diga, mi mente está abierta. Mi entendimiento ya está abierto. Ya está abierto. Recibo conocimiento, recibo revelación. Quebranto argumentos religiosos. Quebrante los argumentos religiosos, ahí quebrántelos. Quebrante los argumentos religiosos. Narramashoko prota ramashaya. Presta malabashoko prote remeshenda. Póngase la mano sobre la cabeza y dele una orden a sus neuronas que entren en lo sobrenatural. Sí, que entren en lo sobrenatural.
En el nombre de Jesús. Entra ahora. Yo declaro que ningún hijo de esta casa está bajo la maldición de la ignorancia. Yo declaro que los hijos de esta casa tienen sabiduría. Son hombres y mujeres sabias. Son como los de la tribu de Isaacar, entendido que en los tiempos. Son como Besaleel, entendido que en toda ciencia y en todo arte. Son como Daniel, hallados 10 veces más sabio que todos los varones del reino. Recibe esa palabra, atrapa esa palabra para usted. En el nombre de Jesús. Amén. Para empezar esta enseñanza de hoy, yo quiero que Cristina venga por aquí y me lea en el libro de Génesis capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Tengo una Biblia aquí, cualquier cosa. Versículo 22, desde el 1 hasta el 10. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y analbadó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque ya conozco que teme a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por su cuerno, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, porque por tanto dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Démosle un aplauso a Cristina. No, ese aplauso de usted, Cristina. Estos hermanos suyos no la consideran a usted. Ok, entonces hemos visto aquí una manifestación de la fe. ¿Una manifestación de qué? De la fe. Porque Abraham duró mucho tiempo esperando que Dios le diera un hijo.
Y cuando Dios se lo da, entonces de repente le dice a Abraham que él tiene que sacrificárselo. No es fácil, señores, la historia de Abraham. Abraham, 25 años. Abraham sale de su tierra, de su parentela, de su comodidad, sale de donde todo estaba bien, persiguiendo una promesa. Pero todo eso Abraham lo pudo hacer porque él tenía fe. Si él no hubiese tenido fe para creerle a Dios y creer en Dios, porque son cosas muy diferentes. Creerle a Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. Cuando uno le cree a Dios es porque uno ya recibió una palabra de Dios. Y entonces uno empieza a perseguir esa palabra porque la dijo Dios. O sea que no podemos creerle a Dios si no creemos en Dios. Pero cuando uno cree en Dios, uno ya ha desarrollado una relación y ha desarrollado una confianza en el Señor. Ahora bien, no podemos decir que tenemos una buena amistad con alguien hasta que ese alguien no nos pide algo o hasta que se presenta una dificultad donde se hace necesario que uno o le resuelva a ese alguien o ese alguien le resuelva a uno. Creer es desarrollar una amistad y una confianza. Creer en Dios es desarrollar una amistad y una confianza con Dios. Creer en una persona es desarrollar una amistad, una confianza con esa persona. Ahora, cuando viene el lugar de la decisión, cuando viene el momento decisivo, donde se presenta una necesidad, entonces pasamos de creer en Dios a creerle a Dios. Abraham y Dios, chévere. Pero el día que Dios le dijo, sal de tu tierra y parentela y te bendeciré. Entonces ahí había llegado el momento de la decisión. Usted quiere saber si una gente que le dice que cree en usted realmente es su amigo. Espere que usted tenga una situación. Espere que a usted se le presente una situación. Usted quiere saber si realmente usted aprecia a una persona y cree en una persona. Póngase a pensar cómo usted ha actuado o cómo usted ha apoyado a esa persona en los momentos difíciles que esa persona ha atravesado. Si nunca lo llamaste, nunca lo buscaste, nunca lo visitaste, entonces no. ¿Me entiende? Repito, creer en Dios es desarrollar una amistad y una confianza en Él. Creerle a Dios es perseguir una palabra que te dio sencillamente porque tú crees en quien te la dio. Así que creerle a Dios es un nivel superior a sencillamente creer en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo desarrollar una fe grande. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a estar desarrollando algunas enseñanzas con este mismo tema, pero hoy vamos a usar este tema con la historia de Abraham. En esta historia de Abraham, Génesis 22, que Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su único hijo, a Isaac. Vamos a encontrar 4 niveles de fe. ¿Qué vamos a encontrar? 4 niveles de fe en esta historia de Génesis capítulo 22. 4 niveles de fe en una sola historia. Y vamos a aprender cómo podemos desarrollar una fe grande según lo que esta historia nos está diciendo. Amén. En Génesis capítulo 22 encontramos 4 niveles de fe que se manifiestan en la gente que sigue a un líder y a una visión. Y de esos 4 niveles de fe existen 2 que son saludables para edificar esa visión. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Ve y sacrifica a Isaac. ¿Qué le dijo? Esa fue una de las cosas que Dios le había dicho a Abraham y le había pedido. Durante los 25 años que Abraham duró creyéndole a Dios, Dios le había ordenado y pedido un sinnúmero de cosas a Abraham. Ahora bien, a veces nosotros solamente hablamos del líder y de quien tiene la visión, pero no entendemos que alrededor de ese líder y alrededor de esa visión hay mucha gente. O sea, el líder puede tener la visión más grande del mundo, pero el que lo está acompañando tiene que tener una gran fe para poder seguirlo. ¿Me doy a entender? Imagínense a Sara, esposa de Abraham. Ellos vivían en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Entonces, Sara un día recibe a su esposo que llega a la casa y el esposo le dice: mi amor, dijo Dios,
El problema es que Abraham en Ur de los Caldeos no le servía a Dios, porque ese era un lugar pagano, idólatra, de hechicería, de brujería, de paganismo. Por eso fue que Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, porque era un sitio contaminado. Entonces, ese día, Abraham viene con una revelación de que un Dios que Sara no conocía, un Dios que en Ur de los Caldeos no conocían, un Dios que era invisible. Y Abraham viene diciendo que un Dios invisible, que nadie ve, que nadie toca, que nadie puede verlo con los ojos, le dijo que se salga de la casa, que deje la tierra, que deje los familiares y que se vaya a buscar una tierra que él le mostraría. Ni siquiera le dio una dirección. Imagínense la fe que tuvo que tener Sara para creerle a su brillante y flamante esposo. Yo estoy seguro que yo no le hubiera caído atrás. No, usted tampoco. Imagínese usted en su lugar, en su casa propia, con su finquita propia, bien. Y usted viene un día y se encuentra con su esposo o con un familiar, le dice a usted, vámonos de aquí, que Dios me dijo, vendamos todo esto, dejemos esto. Hay que tener fe. ¿Usted puede entenderme? Hay que tener fe. Entonces a veces nosotros solamente hablamos de la fe de quien proyecta la visión o de quien sigue la visión, pero no entendemos que el que está al lado o el que está siguiendo y el que está apoyando también tiene fe. Y si no tuviera fe, entonces no estuviera ahí. No estuviera ahí. Porque para estar aquí creyendo en lo que Dios que está haciendo aquí, usted ha tenido que desafiar situaciones, y para poder estar de pie solamente ha sido posible por la fe. Ahora estudiemos 4 niveles de fe que habían en la gente que seguían a Abraham. Dijimos que hay 4 niveles de fe en Génesis 22 y que solamente 2 niveles de esos son saludables para edificar una visión. Vamos caminando. Empecemos aclarando entonces la razón por la cual necesitamos fe. Necesitamos fe porque la fe es, número 1, el arma más poderosa que tiene todo creyente. ¿Qué es la fe? Después de la oración, después de la fe, la oración. Porque usted no puede orar a alguien o a un Dios si usted no tiene fe en ese Dios. La fe es el principio de todo lo que hay en el mundo espiritual. ¿Usted está aquí conmigo? Sin fe es imposible. Entonces, número 1, hay que tener fe porque la fe es el arma más poderosa que tiene un hijo de Dios. Número 2, hay que tener fe porque la fe es la moneda de intercambio en el mundo espiritual. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Póngale ganas, señores. ¿Qué es la fe? O sea que en el mundo espiritual, en el cielo, no se conoce el dólar, no se negocia con euro, no se negocia con franco suizo, ni con esterlina, ni peso dominicano. En el mundo espiritual, todo lo que se mueve es a través de la fe. La fe es la moneda de intercambio en el mundo espiritual. Usted quiere un milagro, usted pone fe en Dios y usted recibe su milagro. Usted quiere un rompimiento, usted pone fe en Dios y recibe su milagro. Usted quiere liberación, usted pone su fe en el Dios que lo puede liberar y usted recibe su liberación. O sea, en el mundo espiritual yo no estoy negociando con Dios de que te doy mi casa para que tú me libertes, de que yo te doy muela o cotorra, como decimos nosotros, y te convenzo de hacerme un milagro, de que me planto a orar llorando mucho para que tú me cojas pena y me sane. Las lágrimas no mueven a Dios. Las lágrimas reflejan la condición tuya de humillación delante de Dios. Pero si fuera por lágrimas, yo les pago a todos ustedes que empiecen a llorar. La echo en un potecito y se la presento a Dios. Le digo, Señor, dame las sillas acolchadas de la iglesia. Mira cuántas lágrimas tengo aquí. ¿Me doy a entender? Es fe. Dios se mueve por nuestra fe, no por lástima. ¿Me doy a entender? Y por eso es la segunda razón que tenemos que desarrollar una fe grande, porque la fe es la moneda de intercambio con la que se mueve el mundo espiritual. Yo pongo fe en Dios, pongo mi fe sobre la mesa y la otra parte del contrato la cumple Dios. Cuando Él dice que para el que cree todo es,
No porque la fe en sí misma sea un poder, sino porque la fe puesta en Dios hace que Dios mueva la montaña y hace que Dios lo haga posible. ¿Usted está aquí conmigo? Número 3, tenemos que desarrollar una fe grande porque la fe es la llave que abre todas las puertas. ¿Qué es la fe? No importa cuántas veces te han dicho que no en el banco, con el préstamo, cuántas veces has tocado una puerta y te la han cerrado en la cara, cuántas veces has intentado lograr algo y no se ha dado. Sencillamente, cuando tú le aplicas fe a tu acción, tú tienes un resultado. A través de la fe en Dios podemos ver gente con cáncer sanada, gente con SIDA sanada. A través de la fe puesta en Jesucristo podemos ver cosas realizadas que ni siquiera el dinero las puede realizar. Por eso toda puerta se abre ante la fe. Todo lo que existe por la fe. ¿Me doy a entender? De manera que ninguna puerta puede contenerse cerrada cuando hay fe. La fe es la llave que abre todas las puertas. Número 4, la cuarta razón por la que tenemos que desarrollar una fe grande es porque la fe es la fórmula que hace lo imposible posible. ¿Qué es la fe? Dios es especialista en lo imposible. Pero la especialidad de Dios en lo imposible se hace manifiesto a través de la fe que nosotros depositamos en Él. La fe es la fórmula que hace lo imposible posible. No hay nada que ante nuestra fe puesta en Dios no pueda ser hecho. Nada, absolutamente nada. Todo es posible cuando hablamos de fe. La fe no conoce fronteras, la fe no conoce limitaciones, la fe no conoce barreras, la fe no conoce lo imposible. Nuestra mente humana y nuestra lógica conoce lo imposible, la fe no conoce lo imposible, porque la fe fue creada exactamente para eso, para romper el poder de lo imposible. Así que atrapa esa palabra y recíbalo. De manera que sin fe no podemos hacer nada para el reino. Nadie que no tenga fe puede funcionar en el reino. Sin fe no podemos recibir nada de Dios, absolutamente. La fe es como la tubería, y a través de esa tubería que se llama fe, por ese conducto, por esa escalera, por ese ascensor, bajan los milagros, la liberación, el rompimiento, la transformación. ¿Me doy a entender? De manera que sin fe nada podemos recibir de Dios. No estamos en números aquí. Sin fe no podemos accesar al mundo espiritual. ¿Qué no podemos hacer? El mundo espiritual es ese mundo de los espíritus que existe detrás del mundo físico que usted puede ver. Si usted pudiera un día de esto abrir sus ojos espirituales y dejar de ver físicamente para ver los espíritus, se diera cuenta usted que hay cientos de miles de demonios, que hay millones y millones de demonios, pero hay millones y millones de ángeles, pero existe un Dios, existe un diablo, un infierno y un cielo. ¿Me doy a entender? Lo que significa esto es que todo eso que uno habla de que los demonios, de que la catadura, que la influencia, que la liberación, todo el que vea esto con una mente lógica humana va a pensar que uno está loco, que es estúpido eso o que eso no existe. Pero sin embargo sigue atormentado por los mismos espíritus, sintiendo pasos en la casa, escuchando cómo le mueven los platos en la cocina. Entonces, si no existe el mundo espiritual ni los demonios tampoco, ¿cómo rayos tú me explicas lo que está pasando en tu cocina a las 3 de la mañana? Pero por cuanto carece de fe, no puede creer que hay un mundo espiritual. Y esa gente viene donde uno y ellos tratan de resolver con psicología o con consejería temas espirituales. Y hay un problema, y es que a una gente en sus 5 cabales usted lo puede aconsejar. Para el que esté endemoniado hay que reprenderle los demonios, porque los demonios no se aconsejan, los demonios se reprenden, se echan fuera, se atan y se mandan al abismo. Pero si no hay fe, no se puede accesar al mundo espiritual, porque no se cree que hay un mundo espiritual. Diga conmigo, detrás del mundo que se ve, hay un mundo que no se ve. Es el mundo espiritual. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Qué pasa con la fe? Sin fe, ¿qué? Perfecto. Sé que hay muchas cosas que podemos decir de la fe y de cómo desarrollar una fe grande. Pero entonces vamos a resumir todo lo que podemos decir acerca de cómo desarrollar una fe grande en una sola frase. Diga conmigo: la fe que transiciona. La fe que transiciona. Podemos hablar muchas cosas acerca de cómo crear en nuestro espíritu una fe grande. Podemos decir que al momento de enfrentarte con algo imposible, te metes más con Dios, oras más, ayunas más, y eso te lleva a una fe grande. Podemos darle a usted muchísimas fórmulas y métodos de cómo desarrollar una gran fe, pero al final de la historia solamente serán métodos y teoría. Yo creo que vamos a resumir todo esto hoy en esta sola frase: que para uno poder desarrollar una gran fe es necesario tener una fe que transicione. Ahora vamos a ver qué es lo que significa la palabra transición. La palabra transición significa proceso de cambio de posición. ¿Qué significa transición? Proceso de cambio de posición. Yo le expliqué a ustedes que si yo estoy aquí en esta posición hace un par de miércoles y estoy siendo transicionado, eso significa que de esta posición yo estoy siendo llevado hasta esta otra posición. De la posición de allá que yo estaba a la posición de acá que ahora estoy. Ahora, entre una posición y otra posición existen dos cosas. Diga: tiempo y espacio. O sea, si de aquí hasta allá yo tengo que dar 10 pasos para poder llegar, entonces hay un espacio de 10 pasos. Diga: un espacio de 10 pasos. Ahora, esos 10 pasos, ¿en qué tiempo yo lo doy? ¿En 5 segundos? ¿En 1 minuto? ¿En 2 minutos? ¿En 3 minutos? ¿En qué tiempo? Todo depende del grado de aceleración con el que yo esté ejecutando la transición. Si estoy caminando lento, mi transición va a ser como... Si estoy caminando rápido, mi transición va a ser como... O sea, nuestra fe, una fe que transiciona, es una fe que está pasando de posición a posición, de nivel a nivel, de grado a grado, ascendiendo y ascendiendo más, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. O sea que una fe que transiciona es una fe que hoy está enfrentándose a un dolor de cabeza. Pero como esta fe la vamos a usar en el futuro para sanar cáncer, para orar por gente que van a deber $2 millones y tú le vas a soltar una palabra y le vas a decir: dice el Señor que esa deuda está cancelada. No es lo mismo tú orar por un dolorcito de cabeza que si la fe no funcionó le compras un Winazor Ultra y ya se resolvió. A que tú decirle a alguien que debe $2 millones, 90 millones de pesos, que Dios dice que se canceló, no es lo mismo. A tú decirle a una gente que Dios le levanta de esos 15,000 pesos que está debiendo y le dio depresión, que si eso fuera los líos míos yo estuviera contento. 15,000 pesitos. Decirle eso a una gente que es una caballa, a decirle a alguien que está en una cama de hospital en coma durante 3 meses, Dios te levanta de ahí mañana a esta misma hora. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay gente que dice: no, pero que Dios no tiene que ver para usar a quien sea. Eso es verdad. Ahora, los niveles de fe tuyo y los niveles de fe del otro son los que van a definir cuándo va a pasar lo que Dios estableció y a quién Dios va a usar. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Entonces, para nosotros llevar nuestra fe de un sencillo dolor de cabeza a ejecutar milagros más grandes, tendremos que transicionar nuestra fe. Tendremos que transicionar nuestra fe. Tendremos que aprender a movernos en fe de este nivel actual a niveles mayores. A niveles mayores. De romper con el miedo de solamente orar por el que está congestionado ahora aquí. Y romper ese miedo de esa sencilla oración a ir más allá y meternos a un hospital, a un UCI, a cuidados intensivos, a soltar palabra profética. Porque hay que ir subiendo
subiendo, 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 para que esa fe pueda transicionar. Porque si queremos una fe que vaya en aumento, creciente, y nunca hacemos nada, y nunca tomamos acción, y nunca nos movemos en esa fe va a quedarse enana. ¿Me doy a entender? Y es por eso que hay muchos creyentes en la iglesia que se estancaron, creyentes empachados, creyentes enanos. Si usted tiene un muchacho, un hijo, el hijo durante 3 meses es un bebé, ¿verdad? Usted le jala los cacheticos. Tiene 2 años y está chiquitico, usted le jala los cachetes. Ahora, si el niño sigue chiquito y cachetón con 27 años, ya no es gracioso. Porque ya no es un bebé, ya es un pineo. Ya no es gracioso, ya hay un problema. Ya hay un problema ahí. ¿Me doy a entender? O sea, usted que está aquí, que tiene un tiempo aquí en la casa recibiendo el apostólico empoderamiento, gloria a Dios, usted tiene un par de meses aquí entendiendo, recibiendo. Ahora, aceptamos su nivel de fe, como usted acepta el mío. Ahora, si pasan 10 años y usted sigue con miedo de que ay, si oro y no se sana, si oro y no pasa nada, ay, Dios me habló y tengo miedo de decirlo, ay, entonces ya no va a ser gracioso. Porque tu fe entonces, después de 10 años, yo voy a decir que se quedó enana, pinea. ¿Me doy a entender? O sea que necesitamos que nuestra fe transicione. ¿Qué necesitamos? Digan en el nombre de Jesús, yo recibo una fe que transiciona. Repítalo otra vez. Amén. Yo declaro que ninguno de los hijos de esta casa se estancan en su nivel de fe. Yo declaro que usted que está ahí va a ir subiendo, 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 subiendo. Me van a llamar, me lo van a solicitar para eventos de milagros, para eventos proféticos, para congresos, para actividades, para cosas grandes de alto nivel en este país, en esta ciudad, en otra ciudad, en otros países, en este continente, en otros continentes. Porque usted no tiene una fe enana, sino una fe que transiciona. Y una fe que va a ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Cuántos lo celebran? Celébrelo, celébrelo. Dios mío. Entonces entramos a la historia de Isaac y Abraham. Esta historia vamos a usarla para hablar de fe. En Génesis 22 Dios le habla a Abraham, como estuvo leyendo Cristina, que sacrifique a Isaac. En esta historia encontramos 4 tipos de fe. Número 1, la fe de Sara. La fe de Sara. Dios le dijo a Abraham, sacrifica a Isaac. Ahora, pero Isaac vino por la cigüeña a la tierra. Sara era su mamá. Entonces, ¿por qué Dios habló con Abraham que lo sacrificara y no habló con Sara? Entonces Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Cuando hablamos de sacrificio, nos ponemos muy espirituales. De que, wow, sacrificio. ¿Sabe lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham? Pregúnteme, póngame demanda. Que lo asesine, que lo mate. Y era un cuchillo que ellos usaban como en forma de media luna, que cuando le enterraban ese cuchillo en la garganta a las ovejas y a las vacas que sacrificaban, no había tutía. Eso le volaba el pescuezo en claro. Y eso le dijo Dios a Abraham, toma a tu hijo y sacrifícalo. ¿Usted está entendiendo esto? Todos sabemos que él nunca lo llegó a matar, porque Dios le estaba poniendo a Abraham una excusa en el frente para llevarlo a otro nivel. Los procesos, las pruebas y las dificultades que hemos atravesado, no es que Dios se la cogió con nosotros o que tenemos mala suerte. Es que Dios está buscando una excusa para manifestar lo sobrenatural. Entonces, como todo en tu vida estaba bien, ¿cómo iba a empezar entonces? Tuvo que poner algunas cosas patas arriba para en medio de la dificultad y de lo imposible, Él mostrar su gloria. Entonces esas situaciones, esos procesos están siendo la excusa de Dios para intervenir en tu vida. Y en esa excusa que Dios busca, le dijo a Abraham, asesina a Isaac en mi nombre, sacrifícamelo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Abraham como padre de Isaac? Hablar con la mamá de Isaac también, con Sara. Ahora póngame demanda y le digo algo. Si Dios habló solamente con Abraham, era porque Dios sabía que la fe de Sara no llegaba al nivel del sacrificio de Isaac. Porque Dios va a hacer las cosas con la gente que tenga el nivel de fe de creer lo que Él está hablando aquí y ahora.
Hay gente que se ofenden porque uno pone a fulano y pone a fulana a hacer ciertas cosas. Mi amor, si yo supiera que tu fe da para eso, te pusiera a ti. ¿Usted está aquí todavía? Amén. Número 1, la fe de Sara. La fe de Sara no fue suficiente para que Abraham pudiera decirle lo que Dios le dijo que hiciera con Isaac. Número 1, la fe de Sara, este tipo de fe, no fue suficiente para Abraham poderle confesar a Sara lo que Dios le había pedido. El problema de nosotros es que a veces queremos que Dios esté hablando constantemente con nosotros y que nos esté comunicando los diseños del cielo, los planes de Él, los proyectos de Dios, lo que el reino está trayendo ahora, pero no tenemos la fe suficiente para hacer lo que el reino está diciendo ahora. Hay gente que dice, Señor, úsame. Hay gente que dice, Señor, dame. Hay gente que dice, Señor, yo quiero ir a las naciones, quiero servirte, quiero ser un vaso para ti, quiero ministerio, quiero estar en la iglesia, quiero ser intercesor. Pero entonces cuando Dios le dice, entonces sacrifícame a tu Isaac, no están en la disposición. Así que Dios se ahorró hablar con Sara porque sabía que Sara no lo iba a hacer. Porque la fe de Sara no llegaba hasta ese nivel, no daba para tanto. Usted sabe lo que es ir a comprar una casa de 10 millones con una papeleta de 500 pesos. Eso mismo era Sara si hubiese sido a ella que Dios le pide el sacrificio de Isaac. Era muy poco para entrar en un nivel tan alto. Dios no pudo confesarle eso. Entonces hay diseños del reino que Dios lo está comunicando con gente como Abraham, porque su fe da para eso. Pero hay gente como Sara que para ellos el cielo está en silencio. Y dicen, pero ven acá, ¿qué es lo que le pasa a Abraham? Que sale con Isaac y que para un sitio, para allá. Y yo aquí, ¿qué fue? No, que Dios le habló, pero yo no escuché nada. Claro que no escuchaste, baby. Porque tu fe no da para este nivel. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Entonces, si el cielo se cayó sobre la vida de alguien y ese alguien siente que hace mucho que no le profetizan, que hace mucho que no lo mandan a hacer nada, que hace mucho que no se le da uso, que hace mucho que no tiene sueños, ni visiones, ni revelación, es que Dios te está diciendo, ¿para qué inquietarte si no lo vas a creer? ¿Para qué moverme a decírtelo si no vas a accionar? Tu fe no da para esto. Entonces hay gente que si se cansaron del silencio de Dios en su vida, van a tener que activarse, transicionar su fe para poder volver a escuchar a Dios otra vez en su vida. Amén. Así que si tienes fe de Sara en esta noche, vas a tener que ascender a fe de Abraham para que Dios hable contigo. Diga, recibo la fe de Abraham. Número 2, la fe de Sara no estaba dispuesta a darle a Dios lo mismo que ella había recibido de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Isaac, a Abraham que hiciera? ¿Que sacrificara a quién? Ahora bien, Dios sabía que Sara no lo iba a hacer, porque Sara tenía 98 años y había esperado durante 25 años quedar embarazada. Y a la edad de 98 años no es verdad que ella tenía tiempo para volver a tener otro niño. Así que ella dice, estoy vieja, estoy arrugada, el reloj se me está acabando, ya no estoy en mis mejores tiempos de fertilidad, o sea, no tengo quizás otra oportunidad como esta de volver a parir otro niño. Así que ella no estaba en la disposición de darle a Dios lo mismo que Dios le dio a ella. Dios le dio a Isaac, a Abraham y a Sara, y ahora le estaba pidiendo a Abraham que le devolviera a Isaac otra vez a Dios. Hay momentos que Dios nos va a pedir a nosotros que le demos lo mismo que Él nos dio a nosotros. Porque a veces nuestra fe es como la de Sara, que solamente es para recibir. Y Dios, dame, y libérame, y cámbiame, y transfórmame, y hazme, y rompimiento para mí, y esto para mí. Y usted le dice, hay un muro a las 3 de la tarde, y usted fácilmente ve a Danilo Medina orando en ese muro, pero a ellos no lo espere. Pastor, ¿y cómo ese hombre va a saber? Miren, es mejor que usted se siente a esperar a Obama, siéntese a esperarlo en un muro a las 3, pero a esa gente no le espere, porque ni por un milagro aparecerían, porque tienen una fe de Sara, no están dispuestos a darle a Dios lo que Dios le da a ellos. Dios le da tiempo a ellos de vida, pero ellos no pueden darle tiempo a Dios.
Dios le da finanza a ellos, pero ellos nunca pueden hacer una siembra para Dios. Dios le da una familia a ellos, pero ellos nunca pueden agarrar esa familia y traerla a la iglesia. Tienen años congregándose solos. El esposo por allá, los primos por allá, los tíos por allá, pero viven juntos en la misma casa. ¿Y por qué tú no le predicas? Le dice uno. Y dice, no, porque esa gente son como raros. Y como que ellos, no, mi amor, es que tú no tienes la disposición. Y la gente con fe de Sara solamente está para recibir, recibir, recibir y recibir. Ellos nunca pueden dar, ni sacrificar, ni hacer nada. ¿Cuántos renuncian a ese tipo de fe? Renuncia a eso. Renuncia a la fe de Sara. Declare sobre usted fe de Abraham. Amén. La fe de Sara es esa fe que solo se activa para recibir, pero nunca para sacrificar. Diga, para recibir, pero nunca para sacrificar. La gente que usted habla de ofrenda, ellos se sienten que usted lo está manipulando y le quiere sacar dinero. Ahora usted dice, ¿cuántos quieren un milagro? Y ellos brincan hasta el ¡ya! Esa gente con fe de... Diga, yo renuncio a esa fe. Entonces dime cuál es el nivel de tu sacrificio y yo te voy a decir cuál es el nivel a donde Dios te va a llevar. ¿Qué le hubiese podido dar Dios a Sara si Sara hubiese entrado en pacto con él, con su Isaac? Isaac representa lo que nosotros más amamos, lo que nosotros más queremos, lo que más atesoramos en la vida. Hay gente que en su vida tienen cosas que son como las vacas sagradas. Todo lo pueden tocar menos eso. Hay gente que no tiene problema con venir a un servicio. Ok, eso es verdad. Pero no tienen problema con eso. Pero cuando Dios le dice, tienes que salir de ese trabajo porque te está robando tu salvación, no pueden hacerlo. Todo va a depender del nivel de fe que usted tenga, ¿verdad que sí? Entonces, el nivel del sacrificio, diga el nivel del sacrificio, determina el nivel a donde Dios te va a meter. Gente que le dicen a uno, no, porque usted es mi padre espiritual, y papá, y papá, y papá, y nunca están en nada. ¿Y qué papá ni papá es esto? Demuéstramelo aquí, en los muros, aquí en los ayunos, aquí en las oraciones, aquí limpiando el templo, aquí comprometido, aquí corriendo con la visión, aquí en los viajes para Santo Domingo. Demuéstramelo. Dime que tú estás sacrificando y yo te voy a decir que va a venir sobre tu vida. Amén. Número 2, la fe de los siervos. Este es un nivel de fe que encontramos en la historia del sacrificio de Isaac. Diga, la fe de los siervos. Abraham tampoco pudo decirle a los siervos que andaban con él que él sacrificaría a Isaac, porque su fe estaba atada a la lógica, no iban a entender nada. Abraham tampoco pudo decirle a los siervos de él que él iba a sacrificar a Isaac, porque la fe de los siervos estaba atada a la lógica y no iban a entender nada. Imagínese usted esos dos esclavos trabajadores de Abraham viendo a Abraham asesinando a Isaac. ¿Usted sabe lo que iban a hacer? Póngame demanda. Se iban a rebelar, lo iban a agarrar, lo iban a amarrar, quizás lo iban a matar. Y después iban a ir donde Sara y le iban a decir, pero mira el marido tuyo lo que iba a hacer, a matarte el hijo, ese abusador. ¿Por qué? Porque la fe de los siervos estaba atada a la lógica. Por eso Abraham le dijo a los siervos, no vayan conmigo, quédense aquí abajo, en la orilla de la montaña. Isaac y yo subiremos al monte, adoraremos, sacrificaremos y volveremos. ¿Y qué? ¿Dónde dejó los siervos? ¿A dónde? En la orilla. Ellos subieron a la cima, diga la cima. A la cima. ¿Y los siervos no se quedaron? Esa es la diferencia entre la fe de Isaac, entre la fe de Abraham y la fe de los siervos. ¿Me doy a entender? No podían ver a Abraham sacrificando a Isaac porque la lógica no le iba a dar. Imagínense a Abraham diciéndole a ellos, miren mis trabajadores preciosos, Dios me dijo que sacrificara a Isaac. Se iban a dar un codazo uno al otro. Bueno, ¿qué tú dices de eso? No, yo encuentro todo raro. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que lo mate? ¿O? No le digo a Sara tampoco. Uno le dio un codazo a otro, quizás le digo, pero ¿y qué hacemos ahora? Y dice uno, bueno, yo no sé tú, pero yo estoy decidido a todo.
Tú vas a dejar que le mate el muchacho a la doña. Estaba atada a la lógica. ¿Qué estaba atada? Lo principal que no te va a dejar entender nada de lo que Dios está haciendo en esta casa es la lógica. ¿Qué es? Normalmente cuando a uno Dios le está bajando remas y códigos y cosas, la gente empieza a decir que el pastor se volvió loco. Y usted está en lo correcto. Está en lo correcto. Porque Dios vuelve loco a los pastores. Dios le dice a uno, haz este proyecto. El proyecto vale muchísimo más de lo que tú te has imaginado en tu vida. Y esa es la garantía de que Dios te lo dio. Siempre que Dios te pida algo, te pedirá hacer algo más grande que tú y más grande que tus posibilidades. Si lo que Dios te está pidiendo es algo sencillo, que lo puedes hacer hasta tú en tu propia fuerza, no fue Dios. Porque ¿de dónde entonces, de dónde se manifestará lo sobrenatural? ¿Cuál va a ser la señal de que Dios te habló? ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Por eso siempre Dios te pedirá cosas más grandes que tú. Dios te enviará a cosas más grandes que tus posibilidades, que vayan más allá de tus recursos. ¿Usted está aquí todavía? Por eso los siervos no pudieron entrar al monte Moria, a la mesa del pacto, porque su lógica no iba a dejar que su fe transicionara. Su lógica se iba a manifestar. Siempre que tu lógica te diga a ti que no se va a poder, que no es posible, que no está correcto, entiende que tu nivel de fe está muy bajo. Está tan bajo que hasta tu lógica está más arriba. ¿Me doy a entender? ¿Usted está aquí todavía? Gente atada a la lógica. A la lógica. Los siervos no pudieron subir al lugar del sacrificio porque su mente de esclavo y no de, porque su mente era de esclavo y no de íntimos. ¿Cómo era su mente? ¿Qué le habían ellos demostrado a Abraham? Que solamente eran siervos de él, esclavos de él, solamente trabajadores de él, pero no íntimos. Cuando una gente te demuestra que es íntima tuya, te lo va a demostrar por muchas razones. Porque le confesaste un secreto y nunca se lo dijo a nadie. Porque lo necesitaste y estuvo para ti. Porque en un momento crucial donde no podías confiar en más nadie para contar una situación y resolver ese problema, esa persona estuvo ahí. Lo resolvieron juntos, se quedó entre usted y él. O porque esa persona tiene en su vida un nivel de confianza y de importancia más que otras personas. Nunca Dios va a dejar que alguien que no sea íntimo de él suba a la cima, al monte Morias, al lugar del sacrificio. A la única gente que Dios le pide altos sacrificios y cosas que rompen la lógica y que van más allá, es la gente que no tiene mente de esclavo ni de siervo, sino mente de íntimo. ¿Mente de qué? A los íntimos de Dios es que Dios les revela sus diseños, sus ideas, sus proyectos, sus misiones y los envía a los íntimos de Dios. Abraham no confiaba en los esclavos porque los veía como trabajadores. ¿Por qué los veía solamente como trabajadores? Porque ellos se habían comportado solo como trabajadores. Entonces hay gente como los siervos de Abraham que dentro de una visión, en un liderazgo, solamente se comportan como trabajadores. ¿Sabe lo que dicen? No me muevo de aquí, porque aquí fue que me pusieron a servir. Ellos están viendo que allá atrás los niños tienen un desorden. Ellos pueden ir a resolverlo, pero ellos dicen que fue ahí que lo pusieron. Ahí. Y no hay nadie que resuelva allá atrás. Pero como fue ahí, los niños rompen el cristal, la puerta, la mesa, le pegan fuego al baño y el humo entrando a aquel local entero y ellos ahí. Ya, porque tienen mente de esclavo, de asignación, solamente así. No le duele lo que está pasando aquí. No le duele más nada. No le importa que se esté prendiendo esto, que esté pasando esto. No le importa. Porque ellos solamente están punto ahí. Y ya. Y usted le dice algo y dice, no, porque mira, cualquier cosa lo que hay que congregarse en otro lado. Uno va a otra iglesia y ya. Como que este es uno de mis hoteles. Y cuando las cosas no estén bien aquí, busco otro y me hospedo. ¿Usted está aquí todavía? Y eso no es una mente de íntima. Ahora, cuando pasa una situación, diga situación.
que hay que subir al monte Morias con el Isaac, con lo que más vale para nosotros, y entregarlo en sacrificio. Solamente la gente que hayan sido íntimos y lo hayan entregado todo por la visión y por el liderazgo de la casa y por subir lo que Dios habló, solamente esa gente van a entrar en esa temporada. Seguimos caminando. Recíbelo. Si Abraham le decía a los siervos lo que haría, ellos se iban a rebelar. La fe de los siervos solo hace dos cosas. Diga, dos cosas. O sigue, pero limitadamente. Diga, sigue limitadamente o se revela. Sigue una visión limitadamente o se revela. Por eso Abraham no pudo decirle a los siervos que andaban con él lo que él iba a hacer con Isaac. El siervo tiene algo, y fue lo que Abraham hizo con los siervos. Lo dejó en la orilla de la montaña, diga, en un límite. Diga, en un límite. En un límite. Y de ese límite para allá solo estaba Isaac, que era el hijo, y Abraham, que era el padre. Los siervos se quedan en el límite, tienen limitaciones dentro de una visión. Los hijos van con el padre más allá, donde Dios habita, donde todo es posible, donde hay victoria, donde la gloria se revela. Los siervos creen con limitaciones. Y como Abraham sabía que ellos creían con limitaciones de fe, entonces los dejó en un límite y le dijo, no pasen de ahí. Mañana nosotros volveremos otra vez a ustedes, pero ustedes quédense ahí. Aunque esa montaña allá arriba se prenda en candela, no suban. Porque si tú ves lo que pasa allá en la cima, te vas a traumatizar, mi amor. Hay gente que no soportarían verme en unos pantalones cortos un día. Ay, el pastor. Ay, Dios mío. Yo lo hacía tan santo a él. Ay. Porque no pueden ir allá arriba. Imagínense los siervos con mente de esclavo, con limitaciones mentales, limitaciones de fe, viendo a Abraham enterrándole un cuchillo a Isaac en la garganta. Un trauma. A palos le caen. Amarran a Abraham y se lo llevan a Sara allá. Mira lo que iba a hacer con el hijo tuyo, ve, ese abusador. Una anciana como tú, después de 25 años esperando a ese niño, a matártelo. Y Abraham el pobre, no, que Dios me dijo, mire, cállese la boca, asesino, abusador. Diga, porque los siervos tienen una fe limitada y hay que dejarlo en sus límites. Porque si tú lo intentas meter allá arriba, donde se hace el sacrificio, ¿sabes lo que van a hacer? Se rebelan. Se revelan. Hay gente que no puede manejar algunos tipos de información. Hay gente que en la iglesia, aquí yo no les puedo decir cuánto cuesta esa agrupación porque se traumatizan. Habiendo tantas cosas importantes, pastor, que hacer en la iglesia, ¿por qué tanto cuarto para esa agrupación? Mi amor, tu mente de siervo y tu limitación de fe, déjamela ahí en ese límite. Y deja que los hijos pasen hasta allá arriba, a donde Dios se revela. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Porque los siervos tienen limitación de fe. Y si tú intentas meterlo más allá, se van a revelar. Por eso hay gente que eran excelentes hasta que tú como líder le abriste tu corazón y le contaste ciertas cosas que ellos no sabían. Después que supieron eso, te empezaron a ver raro y te traicionaron. Lo supo todo el mundo y te soltaron en banda. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Así que a los siervos hay que dejarlos sabiendo algunas cositas, lo que todo el mundo sabe. Dejándolo ahí a donde todo el mundo está y poniéndolos ahí a donde todo el mundo llega. No intenten meter a la gente con fe de siervo, de esclavo, a la cima. Se te van a traumatizar. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Entonces hay gente en esta hermosa noche que van a tener que transicionar de su fe de siervo a su fe de hijo o a una fe de Abraham. ¿Usted está aquí? Amén. ¿Usted está aquí? Amén. Entonces los siervos caminaron con Abraham, diga, 3 días y 3 noches por un desierto y se quedaron en una limitación. O sea, no es que los siervos no caminan, ellos caminaron 3 días y 3 noches a pie y aguantando sol. Claro que sí. Son gente que si tú un día le dices hay que estar aquí hasta ahora, ellos están ahí porque ellos son creyentes. Es que el error no es de ellos porque ellos son así, esa es su genética. Ellos te obedecen hasta un punto, hasta un punto. Una vez yo iba para Colombia
Y una hija de la casa me dijo: pastor, si tal día los cuartos del vuelo no aparecen, no se apure, hipotecamos el carro mío. Y cuando usted venga de Colombia me trae los 17,000 pesos del vuelo y usted sencillamente me lo paga y punto. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Pero los siervos dicen: mira esta cosa ahora el pastor, ahora. Porque su fe es limitada, de que para allá y ni los cuartos del vuelo tiene. ¿Y qué es esto? Dime. Y aquel va para allá, dime. Porque es una fe. ¿Cómo es la fe? Una fe limitada. No es que ellos no caminan, ellos caminan. No es que ellos no están en la iglesia, sí están en la iglesia. No es que no sirven, sí, para algo sirven. Pero no pueden pasar de ahí. No pueden manejar ciertas cosas. No pueden ver ciertas cosas. ¿Me entienden? Por ejemplo, un día yo estaba haciendo un curso de masaje, ¿verdad que sí? Un curso de masaje. Y un amigo mío, muy amigo mío, siempre me veía predicando y cosas. Y yo estudié masaje durante un año. Un día le digo que me fuera a buscar a Iro, un curso de Infotec en Iro. Y él me ve con la bata y los aceites en la mano. Y me dice: ministro, no me digas que usted está estudiando eso, ministro. No, ay no, ay no. Y el tipo le dio una depresión casi ahí. Y hubo casi que echarle. Fue la revelación del siglo para él, saber que yo estudiaba masaje. Ay, usted es un hombre de Dios, pero nada más no es masaje, que será, también será terapia, también será masaje para la gente que se operan, para la hinchazón, craneales y un drenaje linfático. Nada más no sobando mujeres que andan los masajistas. Entonces el tipo se fue lejos con su imaginación y más nunca fue igual conmigo. Más nunca. Esa era la de él, que él pensó que yo iba. Se puso celoso sin estar casado todavía. Ay, mi madre, diga conmigo: renuncio al espíritu de siervo, a la fe de siervo. Renuncio a creer con limitaciones. Declaro que mi fe no es un obstáculo. Voy más allá. Voy con el Padre y los hijos al lugar del sacrificio. ¿Cuántos celebran esa unción de esa fe? Esa unción de hijo. Este tipo de fe de siervo no pueden subir al monte Morias, porque esta fe no sirve para entrar en pacto. ¿Por qué no puede subir? No sirve para entrar en ¿qué? No sirve para entrar en... ¿Sabe lo que significa pacto? Pacto significa, en el hebreo es berif, que significa cortar. Y cada vez que usted corta, usted está derramando ¿qué? ¿Qué derrama? Diga conmigo: sangre. O sea que un siervo no puede entrar en pacto, porque pacto significa relación de sangre, donde ya lo que nos une no se limita a una alianza emocional ni almática. Ay, que me gusta como él predica, ay, que me gusta como oran. Ya no va sencillamente hacer algo por lo que te guste de mí o por mi carisma, sino una relación de sangre, de pacto, que lo que nos una ya será la sangre de Cristo, la genética espiritual, el espíritu de esta visión, el sacrificio, el estar aquí por encima de cualquier situación, el estar en esta casa conmigo, con la visión corriendo por encima de cualquier cosa. Eso significa relación de pacto. Pacto en hebreo es berif, corte. Y cuando usted corta, la sangre cae. O sea, ser amigo de alguien por pacto no es ser amigo de alguien por emoción. Estar en una casa con un padre espiritual y una visión por pacto no es igual que estar porque me gusta. Porque el pacto es derramamiento de sangre. Usted no puede dejar de ser hijo de su madre. Pregúnteme por qué. Porque los une un vínculo sanguíneo. Por eso el siervo no sube al lugar del sacrificio, porque no es gente de pacto. Es gente que está con un ojo cerrado, otro abierto, a ver qué sale mal para desaparecerme lo antes posible. Hasta que todo esté bien, estamos aquí, a la orilla de la montaña. Quédate ahí, mi amor, en esa orillita, porque no queremos que te traumes. La gente con este tipo de fe se rinde fácilmente. ¿Por qué se rinde fácilmente? Porque los siervos no le dijeron a Abraham: sí, llévanos, hombre, a ver qué tú vas a hacer para allá arriba. Queremos ir. Ellos no insistieron, se quedaron y punto. Sin ninguna, se rinden fácil. Sí, hombre, pero el punto es que si tú sales con un muchacho para allá arriba, por una bendita montaña, y tú andas cuidando a Abraham y cuidando a Isaac, si se le aparece un león por ahí, y tú eres el que está supuesto a defensa,
O sea, no te importa, mi amor, si te comen a ti, un león, un lobo. Tú me dijiste que me quede aquí, me voy a quedar aquí. Si tú vuelves o no vuelves, no tengo que ver. No hay sentido común, hay mucha limitación en la mentalidad de siervo. ¿Cuántos renuncian a eso? ¿Cuántos renuncian? Renuncia en el nombre de Jesús. Diga, recibo una fe sin limitación. La gente con este tipo de fe se rinde fácil y son peligrosos para el reino porque no son visionarios. ¿No son qué? Visionarios. El siervo no tiene visión. El siervo solamente trabaja por su ración, por lo de hoy, por la comida de hoy, por mi sustento de hoy. No se visualizan 10 años después cómo voy a estar, dónde voy a estar, qué voy a hacer con mi vida, qué quiero hacer con mi vida, cuáles son mis proyectos, mis metas, mis planes. Ellos no piensan en eso. Ellos dicen, mientras el arroz aparezca, todo está bien. Y cuando las fuerzas no estén para conseguir el arroz, entonces todo va a estar mal. ¿Me doy a entender? El siervo no es visionario, por eso es peligroso para el reino. Porque cuando usted le está comentando y comunicando sueños de grandeza y conquista y cosas grandes, dicen, bueno, como que estamos como fantaseando mucho aquí. No, como que vamos a aterrizar. Primero lo primero, pastor, hay cosas más prioritarias. Renuncien a eso. Ustedes no van a renunciar. Renuncien a eso, hombre. En el nombre de Jesús. Tercera fe que encontramos en esta historia es la fe de Isaac. La fe de Isaac. Es la fe que camina con el padre aunque no entienda. ¿Le dijo Abraham a Isaac lo que iba a hacer con él? ¿Se fue Isaac con Abraham, sí o no? Entonces hay gente que me dicen a mí, pastor, yo no entiendo algunas cosas. Bienvenido al club de los Isaac. El padre nos sacó a caminar y no nos dijo hacia dónde íbamos. Si usted no entiende, también hay cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo. Por ejemplo, yo tengo 3 semanas orando por Kelvin en ayuno y oración, y Kelvin en Santiago en intensivo. Y sin embargo, esa familia es una familia de fe, es una familia cristiana, es una familia que le sirve a Dios, es una gente seria. Y yo he orado por, escúchame la expresión, por unos desgraciados, hasta hijos de capo y de sicario. Y ¡prum! Se sanan de una vez. Yo digo, pero yo no entiendo esto. Yo no entiendo. Y me dicen, pastor, ¿y por qué las cosas no pasan? Algunas por la misma razón que yo tengo años orando por $1 millón y no lo tengo todavía. ¿Por qué, pastor, hay gente en su iglesia que son así, como que no han cambiado por la misma razón que usted tiene su hijo, vuelto un etcétera, y todo ha podido cambiar? Entonces a mí que lo cambie, que cambie a la congregación, algunos que solamente vienen los miércoles, y usted que tiene la vida entera y todas las horas del mundo y los días de la semana con su hijo ahí, no lo ha podido cambiar. ¿Cómo yo voy a cambiar a alguien en 2 días a la semana? Entonces hay gente que quieren como hacerse los inteligentes y traer preguntas como con ganchos. Que hay cosas que no entiendo. Olvídate que mientras usted esté respirando habrá millones de cosas que no entienda. Pero Isaac salió caminando con Abraham, aunque él no entendía. Aunque no entendía. Dios no nos llamó a esta casa, ni nos llamó al propósito para darnos una explicación. Dios nos llamó para pedirnos nuestra colaboración. ¿Usted está aquí? Amén. ¿Usted está aquí? Amén. Diga conmigo, Dios no está sujeto a darme una explicación, pero yo estoy llamado para entregar mi colaboración. Amén. Entonces la fe de Isaac es una fe de hijo que sale caminando con el padre aunque no entienda. La fe de Isaac es aquella que está dispuesta a sacrificarse por lo que Dios habló. Cuando Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifica, Abraham se fue con Isaac. Ahora cuando Isaac estuvo en la montaña, en el monte Moriash, le dijo Isaac a Abraham, aquí está la leña, aquí está el fuego, el altar está aquí. Pero le hizo otra pregunta, ¿y dónde está el cordero? Ahí ya como él se estaba sospechando. Le dijo Isaac a Abraham, pero papá, tenemos leña, tenemos fuego, tenemos un altar. Ahora, ¿qué vamos a sacrificar? No hay cordero, no hay vaca, no hay becerro. Entonces Abraham como que lo mira con ojos de gatico con botas así. Dice, pero mi hijo, el único que va a salir muerto de este asunto eres tú.
Entonces él mismo se acostó en su mesita de pacto. Porque hay gente que no deben de esperar a que le digamos las cosas. Prenda su licuadora, póngala en el modo 3 y échese usted mismo. O sea, hay gente que no van a cambiar hasta que no lo corrijan, pero ellos saben que eso no está correcto. Y ellos esperan que se lo digan. El pastor no se dio cuenta, como que, y dejan como eso así, corriendo. No. Él mismo dijo, ¿dónde está el cordero? No, allá, tranquilo. Se acostó en su mesita y Abraham dice que sosteniendo el cuchillo para degollarlo, vino el ángel de Jehová e intervino. Entonces hay gente con una fe como la de Isaac, que cuando hacen par de preguntas y se dan cuenta que algo hace falta, ellos dicen, si por mí es que tú estás parado, que se sigue el movimiento. Que dicen, ¿dónde está el cordero? No hay, eres tú el del sacrificio. No se apuren, que si por mí es que tú estás detenido, se dejó la retención hasta aquí, se acabó la retención aquí y ahora, porque si por mí es, yo voy. Hay gente que dice que si hacen falta servidores, sí. Pues no se apure, ya yo voy a servir. Hace falta que no se apure, yo voy a resolver. Porque son gente que tienen un espíritu de sacrificio. Pero ¿qué era Isaac de Abraham? ¿Qué era? Este espíritu de sacrificio no puede aparecer en usted. Esta fe de sacrificio no puede vivir en nosotros, al menos que en nosotros no haya una identidad de hijos y tengamos un espíritu de hijos, de la casa, de la visión, del padre de la casa, del apostólico, al menos que no haya un sentido de pertenencia. Porque si la gente no siente que esto tiene que ver con él, no va a hacer nada. Lo apostólico tuvo un tiempo que se perdió. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que lo apostólico se perdió en la Biblia? Se perdió. Se perdió en la historia, se perdió en la iglesia. Hubo un tiempo de restauración de nuevo. Pero ¿qué pasó que se perdió? Papá explicaba que precisamente porque habían pocas personas para seguir sacrificando. No todos están dispuestos a sacrificar. Todos quieren el poder, todos quieren la unción, todos quieren recibir los favores de Dios, pero no todos entran a los niveles que exige lo apostólico, porque lo apostólico te demanda tu vida completa, te demanda de ti mismo sacrificarte a un punto donde tú piensas que ya tú no vas a poder más, como el pastor explicaba ahorita, que trasciende lo natural. Entonces ya cuando pasa ese límite, ya tú puedes testificar que es sobrenatural. O sea, yo declaro que nosotros entramos en ese nivel de fe. Amén. Amén. Recibo la fe de hijo. Recibo la fe de hijo. Recibo la fe de hijo. Grito, recibo la fe de hijo. Una fe de sacrificio. La fe de Isaac es aquella que se encuentra escondida entre la comodidad, pero al presentarse el momento de la decisión se activa. ¿Dónde estaba Isaac? Con Sara. Donde todo estaba bien con Sara, con su madre en la casa, tranquilo, chévere, hijo único de un papá millonario. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. ¿Qué era Abraham? O sea, él estaba bien, Isaac estaba bien en la comodidad. Ahora, Abraham se lo arrancó a Sara de la mano, se lo llevó para el monte Morias, 3 días de camino, donde Sara no iba a poder ni siquiera escuchar cuando le dieran la primera puñalada al muchacho. Diga conmigo, lo sacaron de la comodidad. Lo sacaron del ambiente que le iba a robar el espíritu de sacrificio. Entonces la fe de Isaac es aquella que Dios detecta en nosotros y se da cuenta que tenemos una fe que tiene potencial. Tenemos una fe que si se trabaja esa fe podemos convertirnos en gente tremenda en el reino de Dios. Hay gente que si quiere puede quedarse donde está, porque ya no va para ningún sitio, porque tiene un montón de argumentos y fortaleza mental y una religión entre los huesos. Si quiere puede rendirse. Pero hay gente como Isaac, que no hace mucha bulla, pero Dios sabe, y usted cuando lo ve sabe que el tipo va lejos. Que esa muchacha, si la trabajan, será una tremenda mujer de Dios, una tremenda empresaria, un tremendo hombre, una tremenda mujer. Pero diga conmigo, pero la comodidad a veces mata esa fe con potencial. Así que, sí,
Del palacio tuvo que sacar a Moisés. Así mismo, diga de la comodidad. Diga de la comodidad. La comodidad va a ser enemiga de nuestra fe. Entonces se lo arrancaron a Sara de las manos, lo llevaron a un monte donde todo era hostil, donde no había ni muebles, ni Game Boy, ni Xbox, ni WhatsApp, ni smartphone, ni iPhone 7. Él se ve así y dice, pero ven acá, yo hijo de un hombre rico. Los guardaespaldas están allá abajo, el papá mío con un cuchillo en las manos, leña, fuego, una mesa, y entonces al final dijo, no, sacrifique. Diga la comodidad. La comodidad hubiese podido hacer que si Abraham le dice a Isaac frente a Sara, mi hijo, ven que te vamos a matar, él mirará a Sara y dice, mami, ¿y tú lo vas a dejar, mami? ¿Y tú no vas a hacer nada, mami? Y Abraham con su flamante cuchillo hacia la luz del día, ese cuchillo que espejeaba. Y Isaac dice, pero mami, pero cuando estaba ahí, fuera de la comodidad, tuvo que reaccionar. Entonces la fe de Isaac es aquella que cuando Dios pone presión sobre ella empieza a manifestarse. Diga, yo declaro que toda fe escondida en mi espíritu sale a la luz. Todo potencial de fe Dios empieza a explotarlo y se empieza a desarrollar. Para terminar tenemos la fe de Abraham. Número 4, la fe de Abraham. Es aquella que lo da todo y lo deja todo por Dios. Es aquella que lo da. Es aquella que lo da y lo deja. Un mayor ejemplo de fe como la fe de Abraham, como este tipo de fe que lo da todo y deja todo por Dios, no hay. Está el caso de Cristo, siendo Dios en el cielo, vino a esta tierra y se hizo hombre y murió en la cruz como hombre. Y si usted pensaba que solamente Cristo ha hecho eso, se equivocó al pensar eso. Hay un sinnúmero de hombres y mujeres que a diario dan todo por Dios todos los días de su vida. Por ejemplo, para nadie es un misterio que en esta iglesia yo no cobro un sueldo. Para nadie es un misterio que hay cosas que pagar y hay un hermoso local de $25,000 mensuales. Los dólares, ay mi madre. Barack Obama me tiene frustrado a mí. Oye, el caso de Hillary Trump, que estaba investigando mucho de eso. No va a ganar Hillary. Ustedes lo pueden aprobar eso. Trump no gana. Entonces, de 25,000 mensual, ¿verdad que sí? Cuando las cosas no están tan bien en la iglesia y las ofrendas no están tan bien, ¿sabe lo que me toca a mí decir? Lo mismo que Abraham dijo, Jehová se proveerá de cordero. Y punto. Y punto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Volvernos locos? No. Nuestra fe, mi fe me llevó hasta aquí, a un punto donde no hay vuelta atrás. Cuando no hay un peso en la cuenta de la iglesia y esa niña grita por leche, hay que decir lo que dijo Abraham: Dios se proveerá de... Y eso es un nivel de fe. Mientras los Isaac, mientras los Sara y mientras los siervos están con su nivel de fe, criticando y hablando muchas cosas, hay gente como Abraham que día a día lo están dando todo por Dios. ¿Me doy a entender? La fe de Abraham es la que sabe que a veces hay que callar la visión porque no todos la entenderán. En esta historia tenemos a Sara involucrada, a los siervos involucrados, a Isaac involucrado, pero a nadie Abraham le dijo lo que Dios le había dicho porque él sabía que todos no iban a entender. Nosotros a veces creemos que todo el mundo entienda lo que Dios habló con nosotros y nos llenamos de amargura y de odio y de resentimiento porque no recibimos el apoyo que esperábamos de la gente en algunos proyectos que emprendimos. El error no fue de la gente al no apoyarte, el error fue de nosotros al creer que la gente entendería y apoyaría la visión. Por eso Abraham hizo silencio hasta que no llegó a la mesa del pacto. La gente con fe de Abraham manejan la prudencia, diga prudencia. No andan diciendo todo, ni hablando todo, ni contándolo todo, ni vociferando todo, porque ellos saben que no todo el mundo entiende lo que Dios está tratando con ellos en su espíritu. Ni se lo digo a Sara, ni se lo digo a Isaac, ni se lo digo a los siervos. Se lo cayó hasta el momento del cumplimiento. Diga, yo declaro sobre mí una fe como la de Abraham, prudente, silencio hasta el cumplimiento. La fe de Abraham es la que paga el precio, diga el precio del silencio
el menosprecio, el no ser entendido, el no ser aceptado, la muerte al yo, la muerte a la agenda, al exhibicionismo y la muerte a la reputación, porque te dicen que te estás volviendo loco. ¿Me doy a entender? Todo el que tiene una visión que se la dio el Señor, o que está siguiendo la visión de esta casa, o que me está siguiendo y está trabajando, dándolo todo por esta casa, y estamos en el monte Morias, tiene que saber que si usted quiere fe al nivel de Abraham y transicionar a ese nivel, usted va a tener que morir al reconocimiento, morir a su agenda, ir al monte Morias con su Isaac. Diga: mi Isaac, mi único hijo, lo más hermoso, lo más preciado, y sacrificarlo. El silencio, el desprecio, el menosprecio, el que no te entiendan, el que te acusan de que te está volviendo loco, a todo eso. Antes de yo ser pastor aquí tenía una agenda poderosa, viajando mucho aquí y en otro país, pero cuando yo entré en lleno, yo tuve que morir a todo eso. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Diga: muerte al menosprecio, muerte al silencio, el precio del no ser entendido, el precio de no ser aceptado. La fe de Abraham es aquella que recibe lo que espera por encima de todo. Diga: por encima de todo, por encima de todo, por encima de todo. La fe de Abraham recibe por encima de todo lo que espera. Amén. Es una fe inquebrantable, es una fe indesafiable, es una fe que no se rompe, es una fe que no se rinde, y es una fe que siempre va más allá. ¿Me doy a entender? La fe de Abraham es aquella a la cual el mismo Dios honra proveyéndose de cordero. Para terminar, le doy este dato. Abraham dijo: Dios se proveerá ¿de qué? Y sin embargo, cuando Cristo vino, Jesucristo era el Cordero de Dios. O sea, cuando Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero, lo que Abraham estaba profetizando era lo siguiente, sin darse cuenta: Dios me pidió a mí que sacrificara a mi hijo. Yo vine a este monte, alcé el cuchillo para matarlo. En el mundo espiritual, la intención es lo que cuesta. O sea, en el mundo espiritual, Abraham mató a Isaac. Así que lo que él dice cuando dice Dios se proveerá de cordero es lo siguiente: yo vine aquí con mi hijo, mi único hijo, lo acosté en la mesa del pacto, alcé el cuchillo, en el mundo espiritual lo maté, ahora Dios se proveerá de cordero. En otras palabras, ahora le toca a Dios. Ahora le toca a Dios. Yo hice lo mío y entregué mi hijo. Y dice la palabra en Juan 3:16 que el Hijo de Dios vino a esta tierra y murió por todos nosotros como cordero. O sea, por lo que Abraham hizo en el monte Morias, comprometió a Dios, y Dios tuvo que repetirlo en el monte del Calvario, en la cruz. O sea, la acción de fe de Abraham comprometió a Dios. Y cuando quizás Dios veía a Jesús siendo maltratado, escupido, latigado, decía: espérate, me duele, pero Abraham también, y lo hizo. Hay niveles de fe que es el mismo Dios que los va a honrar. Hay gente que el que se meta con esa gente es mejor que coja un crucero para el Triángulo de las Bermudas y se tire él solo de cabeza, porque si se queda en tierra le va a ir peor. Porque esa gente son como Abraham, con los cuales que el mismo Dios tiene un compromiso. Son gente que vamos a tener que cuidarnos de esa gente. Es más, yo creo que ni tenerlas de amigos, porque hasta una ofensa así sin querer nos causa un problema. Porque el mismo Dios tiene un compromiso con esa gente. Porque han comprometido a Dios con su fe. Porque han comprometido a Dios con su accionar. Porque el mismo Dios sabe que a esa gente hay que resolverle y no se les puede fallar. Donde el cielo mismo se ha abierto para esa gente. Porque esa gente son como Abraham. Dejaron su tierra, su parentela. Durante 25 años le creyó a Dios. Se enfrentó al rey de Egipto. Se enfrentó a un montón de situaciones. Se enfrentó a 4 reyes y sus ejércitos. Con 318 esclavos. Y fue allá por defender lo que Dios le había dicho. Abraham se enfrentó al mundo entero. Y por último, siendo un anciano como de 100 años, Dios le dice: mata a Isaac. 25 años esperando la promesa, se le cumple. Y Dios le dice: devuélveme la promesa. Y también lo hace.
¿Qué es entonces lo que Dios tenía que hacer? Resolverle al hombre. Porque era demasiado fe, demasiado nivel. El mismo Dios se comprometió con Abraham. Solamente un nivel de fe como el de Abraham va a causar que tú seas una muralla. Que todo lo que te lancen se le va a devolver al que te lo lanzó con mayor fuerza. Hay de la gente que oran en contra de los que tienen fe como de Abraham. Hay de la gente que le desean mal a personas que tienen fe como de Abraham. Porque esa gente andan bajo pacto y el mismo Dios se comprometió con esa gente. Ahora, a ese nivel de fe no se llega riéndose y que el muro es a las 3 llegando a las 5 de la tarde. Y que hay servicio hoy porque está lloviendo y yo no vine. A ese nivel de fe no se llega así, ¿no? A ese nivel de fe se llega sacrificando el Isaac. Lo más hermoso y lo más preciado, lo que más nos importa, lo que para nosotros es lo más wow, rindiéndolo ante los pies de Dios. Amén. Así que yo espero que esta palabra haya calado en su espíritu y póngase de pie para hacer una oración. Hoy no le voy a ministrar. Papá me dijo a mí que cuando diera esa palabra no ministrara, que lo dejara pensando. Y yo soy un hijo obediente. Pero yo quiero que Roque pase por aquí, haga una oración para que esa palabra entre. Póngase la mano en su espíritu y reciba un mayor nivel de fe. Ora por la fe de Abraham. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a declarar una vez más, a establecer en nuestro espíritu que esta palabra se queda. Oramos por el espíritu de la fe de Abraham y de